El aroma a lavanda y romero flotaba en la sala del spa de lujo. Un aroma diseñado para calmar los nervios, pero que hoy no lograba penetrar la coraza de mi mente. Yacía allí, con los ojos entrecerrados, intentando encontrar un resquicio de paz tras una larga racha compaginando la dirección de la empresa y las cargas familiares. Pero el agotamiento parecía haberse infiltrado en cada fibra de mi ser. El teléfono, sobre la mesa de mármol junto a la camilla, vibró de repente, rompiendo el silencio. Un sonido seco contra la piedra fría, como un mal presagio. Lo cogí con desgana. La pantalla iluminada mostraba un mensaje de Sofía, mi encantadora cuñada, en el grupo de WhatsApp Familia Unida. Era un mensaje reenviado del grupo de su clase de baile de salón, acompañado de un emoticono de una cara sonriendo con complicidad. Arrugué el ceño y mi dedo, sin dudar un segundo, pulsó el botón de reproducir el audio. La música estridente de un pasodoble llenó el aire, mezclada con las risas y el parloteo de un grupo de señoras. Y entre aquel caos sonoro, la voz de mi suegra, Dolores, se alzó, chillona, por encima de todas las demás. Esa voz aguda tan característica que llevaba escuchando 5 años. La misma que usaba para dar órdenes a la asistenta, o para regañarme porque la sopa estaba sosa. Hablaba con un tono de autosuficiencia y desdén. «Ay, por favor, no hagáis caso a lo que dicen, que si mi nuera Carmen es brillante, que si es una mujer de negocios formidable, os digo la verdad. Lo que más me arrepiento en esta vida es de haber dejado que mi Javier se casara con ella». Escuché a sus amigas cotillear, sorprendidas. «Pero Lola, si es directora general y gana dinero a espuertas, ¿de qué te quejas?» Dolores soltó una carcajada que retumbó, metálica, a través del altavoz del móvil. ¿El dinero que gana ella? ¡Ja! Todo es gracias a la buena estrella y a los contactos de mi hijo, os lo aseguro. ¿Qué va a saber una mujer como ella del mundo de los negocios? Es una mujer tan seca como un esparto. Y encima, ni siquiera es capaz de darme un nieto. 5 años casados y su vientre sigue más plano que una tabla. ¿De qué sirve tener un chalet en Pozuelo si no hay un heredero que continúe el apellido? No sirve para nada. Cada palabra era una aguja clavándose en mi corazón. No porque nunca la hubiera oído insinuar cosas parecidas, sino por la humillación pública, por pisotear mi honor delante de desconocidas. Pero lo que me heló la sangre no fueron las palabras de Dolores. Fue desplazarme hacia abajo y ver la lista de personas que habían visto el mensaje en el grupo de baile. Mi marido, Javier, estaba en ese grupo. Había visto el mensaje, había escuchado a su madre insultar a su mujer delante de decenas de extraños, pero no hubo ni una palabra de defensa, ni un mensaje de protesta. En su lugar, había reaccionado con un emoji de una cara llorando de risa al audio de su madre. Una complicidad tan cruel y cobarde que me provocó náuseas. Resulta que el hombre al que llamaba mi marido, el que siempre decía amarme y agradecer mis sacrificios, era quien aplaudía desde la sombra este desprecio. No grité. No rompí el teléfono como suelen hacer las mujeres heridas en las películas. Solo sentí un vacío inmenso en el pecho. Un frío glacial que se extendió desde la punta de mis dedos hasta el corazón. Me incorporé y me miré en el espejo. Mi rostro seguía siendo atractivo, mis rasgos afilados, pero en mi mirada ya no había ni rastro de la sumisión y la paciencia del día anterior. Respiré hondo. El aroma a lavanda se había vuelto insoportablemente intenso. Cogí el teléfono, pero no para llamar a Javier y pedirle explicaciones, sino para escribirle a mi asistente personal. Mis dedos volaron sobre la pantalla, redactando un mensaje breve pero con el peso de una tonelada. Marcos, revisa todas las facturas de las tarjetas de crédito adicionales de la señora Dolores y los gastos de Javier de los últimos 6 meses. Quiero un informe detallado mañana a primera hora. Salí del spa. Una llovizna fina caía sobre Madrid al atardecer. Las gotas resbalaban por el cristal del coche, borrosas como lágrimas. De repente, me di cuenta de que durante años había utilizado mi amabilidad y mi generosidad para alimentar a una panda de parásitos. Y ahora que la máscara de familia feliz había sido arrancada, era hora de actuar. A la mañana siguiente, llegué a la oficina en el Paseo de la Castellana antes que nadie. El espacio estaba en silencio, solo roto por el tecleo seco de mi ordenador. El informe financiero que Marcos me había enviado reposaba sobre mi mesa. Los números rojos danzaban ante mis ojos, como si se burlaran de mi estupidez. Cientos de miles de euros desviados cada año a los bolsillos de la familia de mi marido bajo conceptos como gastos familiares o regalos para clientes, pero que en realidad servían para financiar la vanidad de mi suegra y las juergas interminables de Javier. Cogí un bolígrafo y firmé con trazo decidido la orden para cancelar la transferencia automática, cortando de raíz la asignación mensual de 2.500 euros que le daba a Dolores. Al mismo tiempo, bloqueé todas las tarjetas de crédito adicionales con límite alto que usaba mi cuñada Sofía. Llamé a la directora de Recursos Humanos.
Con voz glacial le di instrucciones. Congela todas las cuentas de gastos del subdirector Javier. Exige una justificación para cada una de las facturas. Esa tarde, mientras revisaba los documentos de un proyecto, el teléfono de mi escritorio comenzó a sonar insistentemente. La pantalla mostraba el nombre Antonio, mi suegro. Esbocé una sonrisa amarga. Aquel hombre siempre interpretaba el papel del sensato, del mediador de la familia, pero en realidad era quien disfrutaba más plácidamente de la opulencia que yo proporcionaba. ¡Descolgué! La voz de Antonio sonó, con su habitual tono grave y moralista. Carmen, hija, ¿qué tal estás? Tu madre ya es mayor, tiene sus manías. Ayer dijo cosas sin pensar en un sitio público. No te lo tomes a mal, mujer. Hizo una pausa, y luego, con suavidad, fue directo al grano. Por cierto, este mes no he visto el ingreso de los gastos. Tu madre estaba pensando en dar la señal para un sillón de masaje japonés que le viene muy bien para su lumbago. A ver si puedes mirarlo y lo solucionas pronto, ¿vale? Me recliné en el sillón, mirando por el ventanal el ajetreo de coches y gente allá abajo. Ah, sí, suegro. Hoy el sistema informático del banco está en mantenimiento. Seguramente será un fallo de la red, respondí con dulzura. Lo revisaré más tarde, no se preocupe. Colgué antes de que pudiera decir nada más. La falsedad en sus palabras me resultaba más repugnante que los insultos directos. Pero esa paz artificial no duró mucho. 15 minutos después, el teléfono volvió a sonar con estridencia. Esta vez era Dolores. Apenas descolgué. Su grito agudo me taladró el tímpano. Carmen, ¿piensas montar un circo en esta familia? ¿Por qué no funciona la tarjeta de Sofía? ¿Sabes que mi hija está en la caja de El Corte Inglés y los dependientes la miran como si fuera una ladrona? Quieres humillarnos, ¿verdad? Aparté el teléfono un instante, esperando a que descargara su furia, y luego me lo volví a acercar al oído. Mi voz sonó sorprendentemente tranquila, como un lago en calma antes de la tormenta. Suegra, dije, pronunciando cada sílaba con lentitud. He oído que lo que más lamenta en su vida es que Javier se casara conmigo porque no estoy a la altura de su familia. He estado pensándolo toda la noche y creo que tiene usted toda la razón. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Quizás no esperaba que yo lo admitiera tan rápido, pero no le di tiempo a reaccionar. Así que, para que lamente un poco menos su decisión, he decidido cortar esa asignación. Así no tendrá que sentirse obligada a gastar el dinero de una nuera tan detestable e inútil. Lo hago para ayudarla a vivir en paz con su conciencia, para preservar el honor de nuestra familia. Dolores balbuceó. Su respiración agitada por la ira se oía a través del altavoz. Tú, maleducada, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu suegra? No creas que por tener dinero puedes hacer lo que te dé la gana. La interrumpí. Mi voz se volvió dura como el hielo. Si tengo dinero o no, es gracias al sudor de mi frente. Pero que usted conserve su dignidad o no, dependerá de su actitud. A partir de ahora, suegra, se acabó el cajero automático sin emociones. Colgué de forma tajante y dejé caer el teléfono sobre la mesa. La inmensa oficina se quedó en un silencio extraño. Me miré las manos, esas manos que se habían desvivido por ellos, cuidando cada comida, cada detalle, y ahora temblaban ligeramente. No de miedo, sino de la euforia de, por primera vez en 5 años, haberme atrevido a erguirme, a quitarme la máscara de docilidad para enfrentarme a la cruda avaricia de quienes una vez llamé familia. No volví a casa después de aquella tormentosa llamada. En su lugar, me reuní con mi abogado, Sergio, en una cafetería tranquila cerca del chalet. Sergio era un antiguo compañero de la universidad y el asesor legal en quien había confiado en secreto desde que empecé a notar irregularidades en las cuentas de la empresa. Ver la carpeta con las escrituras de la propiedad y los bienes inmuebles, a mi nombre sobre la mesa, me produjo una extraña mezcla de amargura y seguridad. Aquella casa representaba 10 años de mi juventud. El sudor de mi frente. Era el lugar donde había cuidado cada flor, elegido cada plato. Y ahora tenía que recurrir a la ley para poder entrar en mi propio hogar. Exactamente a las 5 de la tarde, llegué con Sergio y 3 guardaespaldas corpulentos vestidos de negro a la puerta del chalet. La verja de hierro forjado se abrió con un chirrido, como un largo y cansado suspiro. La escena en el salón era un insulto al buen gusto. En la televisión de pantalla gigante, una comedia zafía a todo volumen. Sofía, tumbada en el sofá de diseño italiano, con una mascarilla de oro de 24 quilates que yo había comprado la semana anterior, se reía mientras navegaba por su móvil. A su lado, Dolores saboreaba tranquilamente una taza de té, con un plato de cerezas del Jerte, de las que cuestan una fortuna el kilo, frente a ella. Nuestra aparición repentina congeló el ambiente. Sofía se incorporó de un respingo. La mascarilla dorada se le cayó al regazo. Dolores dejó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el té se derramó.
manchando el mantel blanco. Se puso en pie de un salto, señalándome con el dedo, con su voz chillona. ¿Qué demonios es esto, Carmen? ¿Traes a extraños a casa para amenazar a alguien? ¿O es que quieres rebelarte? ¿Quieres que llame a Javier para que te ponga en tu sitio? No respondí de inmediato. Me acerqué con calma, cogí una servilleta de papel y limpié la mancha de té. Mis movimientos eran tan lentos y serenos que ella, desconcertada, retrocedió un paso. Levanté la vista. Mi mirada ya no era la de la mujer sumisa de siempre, sino fría como un lago en invierno. No hace falta que llame a Javier, suegra. Él también está ocupado recogiendo sus cosas en la oficina. Y aquí, he vuelto para cumplir su deseo. Dijo que se arrepentía de que su hijo se casara conmigo. Así que voy a ayudarla a enmendar su error. A partir de este momento, usted y toda su familia ya no tendrán que soportar vivir en la casa de esta nuera detestable. Sergio dio un paso al frente y colocó la escritura de la propiedad y una notificación de desahucio sobre la mesa de cristal. Su voz, grave y firme, resonó en la sala. Buenas tardes, señora. Soy el abogado de doña Carmen. Este chalet es propiedad exclusiva de mi clienta. Les ruego a usted, a su marido y a la señorita Sofía, que recojan sus efectos personales y abandonen la propiedad en un plazo de 3 horas. Transcurrido ese tiempo, procederemos al cambio de cerraduras y al precinto de los bienes. Cualquier intento de permanecer en la vivienda será considerado allanamiento de morada. ¿Qué? ¿3 horas? ¡Estás loca!, gritó Sofía, con la cara roja de ira. Se abalanzó para coger el papel, pero uno de los guardaespaldas se interpuso. Dolores temblaba, pálida como un fantasma. Se aferró al respaldo de un sillón, balbuceando: La casa. La casa es de mi hijo. Tú eres su mujer. Los bienes son gananciales. No tienes derecho. La miré directamente a los ojos, con una sonrisa amarga. ¿Ya no se acuerda, suegra? Antes de la boda, fue usted quien me obligó a firmar capitulaciones matrimoniales con separación de bienes para evitar que le sacara el dinero a su hijo. Esta casa la compré con la herencia de mi madre y con los beneficios de mi primer negocio. Javier no ha puesto ni un solo ladrillo. La cuenta atrás de 3 horas ha comenzado. Mientras ellos, presas del pánico, llamaban a Javier y empezaban a llorar a gritos, yo subí tranquilamente al piso de arriba. Entré en el despacho de Javier, un lugar al que siempre me había prohibido el paso con la excusa de la confidencialidad laboral. Con la intuición de una mujer traicionada y la agudeza de una empresaria, sabía que allí se escondían los secretos que él no quería que nadie conociera. Aprovechando el caos de abajo, entre gritos y el ruido de objetos siendo arrojados a las maletas, coloqué rápidamente un micrófono diminuto debajo del escritorio y copié los datos de su ordenador personal en un pendrive. 3 horas pasaron en un suspiro. Cuando bajé, el salón parecía haber sido arrasado por un huracán. Maletas de marca se amontonaban por todas partes. Sofía todavía intentaba meter a la fuerza varios frascos de perfume en su bolso, lloriqueando y maldiciendo. Me apoyé en la barandilla de la escalera, observando cómo salían arrastrando sus pertenencias, desaliñados y patéticos. No sentí ni una pizca de compasión. La amabilidad mal empleada es una crueldad hacia uno mismo, una lección que me había costado 5 años de mi juventud aprender. La pesada verja de hierro se cerró, cortando por completo mi vínculo con aquellas personas que acababan de ser expulsadas del paraíso que daban por sentado. Me quedé junto a la ventana del segundo piso, mirando la calle iluminada por las farolas amarillentas. Las figuras de los 3, Antonio, Dolores y Sofía, se acurrucaban en la acera, perdidos entre un montón de equipaje, sin el coche de lujo que los llevaba a todas partes, sin un chofer que les hiciera una reverencia. Parecían diminutos y desdichados ante la fría indiferencia de la ciudad nocturna. Vi a Javier llegar a toda prisa en una scooter. La vieja moto que solía tener abandonada en el garaje era ahora su único medio de transporte. Gesticulaba frenéticamente, moviendo los brazos, como si intentara explicar algo, pero la única respuesta que obtuvo fue una sonora bofetada de su madre. Me di la vuelta y corrí las cortinas, impidiéndome seguir contemplando aquella escena tragicómica. La enorme casa se sentía de repente extrañamente espaciosa. El eco de mis pasos sobre el suelo de mármol sonaba solitario, pero libre. Más tarde, por el relato de un conocido que se los encontró por casualidad, supe que aquella noche fue una auténtica pesadilla para ellos. Acostumbrada a su falsa apariencia, Dolores insistió en que Javier les alquilara una habitación en un hotel de 4 o 5 estrellas. No podía soportar la idea de meterse en un lugar de medio pelo. Pero, ¡ay! Las tarjetas de crédito estaban bloqueadas y apenas les quedaba efectivo después de sus compras desmedidas. Javier llamó a todo el mundo pidiendo dinero prestado, pero sus amigos le daban largas al enterarse de que lo habían despedido. Finalmente, cuando la noche se hizo más oscura y el frío empezó a calarles los huesos, tuvieron que aceptar la cruda realidad.
El taxi los dejó frente a una pensión lúgubre en un callejón estrecho y sinuoso, donde el olor a basura y a alcantarilla era insoportable. Dolores, nada más bajar del coche y ver el letrero de neón parpadeante, se llevó las manos al pecho y vomitó. «¡No entro ahí! Antes muerta que meterme en esa posilga. ¡Llévame a casa! ¡Llévame al chalet ahora mismo!», gritó. Pero las puertas del chalet estaban cerradas, y la llave la tenía yo. Tuvieron que compartir 2 habitaciones estrechas y húmedas, con sábanas de un color amarillento indefinido y un aire viciado por el olor a tabaco rancio de huéspedes anteriores. Sofía, la princesita a la que yo había servido en bandeja de plata, ahora se acurrucaba en una silla de plástico, llorando y sonándose la nariz, mientras no paraba de llamar inútil a su hermano. Mientras tanto, yo estaba sentada a solas en mi propio salón, con una suave música instrumental de fondo. Me serví una copa de Rioja, ese vino que Javier siempre decía que era demasiado ácido, que prefería las cañas de bar. Di un sorbo. El sabor astringente en la lengua se transformó en un dulzor final en la garganta. Fui de habitación en habitación, recogiendo todo lo que habían dejado atrás. Las fotos de una familia falsa, la ropa vieja, los adornos de mal gusto que Dolores había insistido en colocar. Todo fue a parar a grandes bolsas de basura negras. Cada objeto desechado era un recuerdo que borraba, una limpieza de los años que viví agachando la cabeza. No sentía alegría ni satisfacción, solo una profunda melancolía por la fragilidad de las relaciones humanas, por mi propia ingenuidad de antaño. A la mañana siguiente, no me despertó la alarma, sino una cascada de notificaciones del móvil. Al abrir los ojos, me encontré con cientos de avisos de WhatsApp y Facebook. La familia de mi exmarido, después de una noche de horror en aquella pensión, parecía haber recuperado los ánimos para lanzar una nueva ofensiva, una guerra sucia en las redes. Se había creado un nuevo grupo de WhatsApp llamado Primos y Tíos de la Familia, que reunía a tías, tíos y primos de todas partes. Me habían añadido sin que me diera cuenta. Lo primero que vi fue un larguísimo mensaje de voz de una tía segunda, una mujer que solo me llamaba una vez al año para pedirme dinero para reformar su casa del pueblo. «Carmen, sobrina, te digo la verdad. Lo que has hecho no tiene nombre. Una mujer casada debe seguir a su marido. Si tu suegra te dice 4 cosas, es por tu bien. ¿Cómo has podido echar a tus suegros a la calle en plena noche? ¿No temes al karma?». A continuación, la voz grave y paternalista de un tío. «Las nueras de hoy en día son unas descaradas. La casa es de los dos. Tu marido se ha matado a trabajar durante años. Y ahora tú, porque tienes un poco de dinero, ¿te crees la reina del mambo? Más te vale ir a recoger a tus suegros, arrodillarte y pedir perdón. Con suerte, la familia te perdonará». Y eso no era todo. En su perfil de Facebook, Dolores había publicado una foto suya sentada en la cama de la pensión, con el pelo revuelto y los ojos rojos, mirando al infinito. El texto era de un dramatismo absoluto. «Toda una vida sacrificándome por mis hijos y nietos, para que en mi vejez, mi nuera me robe la casa y me eche a la calle. ¿Acaso el cielo no ve esta injusticia?». Debajo, una avalancha de comentarios de justicieros del teclado que, sin conocer la historia, me insultaban con las palabras más hirientes. «Arpía», «desalmada», a este tipo de mujeres hay que repudiarlas. Leí cada mensaje, cada comentario, con una calma sorprendente. La Carmen de antes se habría puesto a temblar, habría llamado llorando para explicarse, pero la Carmen de hoy solo sentía que todo aquello era ridículo. Usaban la moral para atarme, la palabra respeto para enmascarar su avaricia. Creían que me asustaría el qué dirán. Pero se equivocaban. Cuando acorralan a una persona, el falso honor no significa nada comparado con la cruda verdad. No discutí. No me justifiqué. Abrí el archivo de audio del otro día. Recorté el fragmento en el que Dolores me insultaba a voz en grito en su clase de baile, el trozo en el que se jactaba de aprovecharse de mí y me despreciaba por no poder tener hijos. Con un simple toque, envié ese audio directamente al grupo de WhatsApp familiar, acompañado de un mensaje corto y afilado. «Queridos tíos y tías, os envío un pequeño fragmento de los verdaderos sentimientos de mi suegra. Creo que el respeto filial consiste en cuidar de los padres, no en alimentar su desprecio y su afán de aprovecharse. He presentado la demanda de divorcio y estoy iniciando acciones legales para reclamar la devolución de los 500.000 euros que vuestra familia ha pedido prestados y gastado en los últimos 5 años. Cualquiera en este grupo que aún conserve mi dinero o que haya recibido fondos de Javier sin la documentación adecuada, que se prepare para testificar ante el juez. Gracias». Apenas enviado el mensaje, el grupo, hasta entonces un hervidero de cotilleos, enmudeció, como si alguien hubiera cortado las cuerdas vocales de todos a la vez.
Nadie se atrevió a decir ni pío. Los que minutos antes me daban lecciones de moralidad, ahora seguramente sudaban frío al oír las palabras juez y 500.000 euros. El frágil velo de la moralidad se había rasgado, dejando al descubierto una verdad cruda y fea. Sonreí, salí del grupo, bloqueé todos los números desconocidos y empecé mi nuevo día. Esa mañana, desde la entreplanta, observaba el gran vestíbulo del edificio corporativo, donde la puerta giratoria de cristal reflejaba una luz deslumbrante. A las 9 en punto, apareció Javier. Todavía llevaba el traje de marca que le regalé por su último cumpleaños. El pelo engominado, andares arrogantes, la cabeza bien alta, como si aún fuera el todopoderoso subdirector, el dueño de la mitad de aquel imperio. Se acercó a los tornos de seguridad y pasó su tarjeta de acceso con un gesto estudiado. ¡Bip! 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 El sonido de error resonó. Una luz roja parpadeó insistentemente. Frunció el ceño. Volvió a pasarla, con más fuerza. A la tercera, su expresión pasó de la sorpresa a la irritación. Golpeó la tarjeta contra el lector y se giró para gritarle al guardia de seguridad. «Oiga, ¿esta máquina está estropeada o qué? Ábrame la puerta. Ahora mismo». El guardia, un hombre mayor al que Javier nunca se había dignado a mirar, se interpuso en su camino, con voz tranquila pero firme. «Lo siento, señor Javier. Su tarjeta fue desactivada ayer por la tarde. Ya no tiene autorización para acceder a estas instalaciones». «¿Qué dis?», rugió Javier, con la cara congestionada y las venas del cuello marcadas. «Soy el subdirector. Soy el marido de la directora general. ¿Quiere que lo despida aquí y ahora mismo? Abra la puerta». Su grito resonó en todo el vestíbulo, atrayendo la atención de decenas de empleados y clientes. Todas las miradas se clavaron en él, ya no con el temor de antes, sino con una mezcla de curiosidad, morbo y murmullos de burla. Ajusté la solapa de mi chaqueta y bajé lentamente la escalera. El taconeo de mis zapatos sobre el mármol sonaba regular y frío. Al verme, Javier creyó ver una tabla de salvación. «Carmen, ¿qué broma es esta? Dile al guardia que me abra. ¿Pretendes humillarme delante de todo el personal?» Me detuve en el último escalón, manteniendo una distancia suficiente para que no pudiera tocarme, pero lo bastante cerca para que viera el desprecio en mis ojos. Hice una seña a la directora de Recursos Humanos. La señora López se acercó, sosteniendo una carta con el sello rojo de la empresa, y leyó en voz alta, en medio del vestíbulo. Con base en los estatutos de la compañía y el acta de la reunión del Consejo de Administración de esta mañana, la empresa ha decidido despedir al señor Javier García, de su puesto de subdirector, por incumplimiento grave del Código Financiero, causando pérdidas económicas y dañando la reputación de la empresa. Se requiere al señor García que devuelva todos los activos de la compañía y abandone el edificio de inmediato. Cada palabra fue una bofetada en la cara de Javier, delante de todo el mundo. Se quedó paralizado. Su rostro pasó del rojo al blanco ceniza, la boca abierta, incapaz de articular palabra. Su falso honor, la fachada de éxito que tanto se había esforzado en construir, se desvaneció en un instante. Miró a su alrededor y vio a sus antiguos empleados, a quienes había humillado y presionado, mirándolo ahora con una mezcla de satisfacción y lástima. «Carmen, ¿te atreves?», balbuceó Javier, con la voz temblorosa, una mirada suplicante y resentida dirigida hacia mí. Pero no le dejé terminar. Me di la vuelta con frialdad y me alejé, dejando tras de mí una frase, dicha en voz baja, pero con el peso de una sentencia. «Ya no es empleado de esta empresa. Si continúa alterando el orden, que el equipo de seguridad proceda según el protocolo». 2 guardias de seguridad corpulentos se acercaron al instante, lo sujetaron por los brazos y lo sacaron a la fuerza, como si arrastraran una bolsa de basura. La puerta de cristal giró y se cerró, separando 2 mundos. Dentro, el orden y la autoridad de la razón y el poder. Fuera, bajo un sol implacable, Javier se quedó solo, con el traje arrugado, la viva imagen de un fracasado que empezaba a pagar el precio de su traición. Tras el vergonzoso espectáculo en el vestíbulo, accedí a darle a Javier una última oportunidad de entrar en la sala de juntas, no por un viejo sentimiento, sino para llevar a cabo el traspaso de responsabilidades obligatorio ante el Comité de Control y los abogados. Quería que viera con sus propios ojos el precio de su traición, no que recibiera una simple carta de despido por correo. Javier entró en la sala, con el traje arrugado y la corbata torcida, intentando salvar las apariencias con un caminar forzadamente erguido, pero sus ojos, que se movían nerviosos por la habitación, delataban el miedo que anidaba en su interior. Yo estaba sentada en la cabecera de la mesa, con las manos entrelazadas sobre la fría madera de roble, observando al hombre con el que una vez compartí mi vida como si fuera un acusado esperando su sentencia. Javier se sentó frente a mí. Antes de que pudiera abrir la boca para protestar o justificarse,
Deslicé una gruesa carpeta hacia él. El sonido seco del cartón contra la mesa resonó como el martillo de un juez, rompiendo el silencio opresivo. Esto no es la carta de despido, Javier, dije, con una voz lenta y desprovista de emoción. Esto es un billete de ida a la comisaría si no cooperas. Ábrelo y mira cada página. Revisa las hazañas que has logrado en los últimos 3 años, bajo la máscara de subdirector leal. Javier esbozó una sonrisa burlona y con manos temblorosas abrió la primera página. Pero la sonrisa se borró al instante, reemplazada por un horror absoluto. Lo que vio fue un extracto detallado de las transferencias de enormes sumas de dinero a la cuenta de una constructora fantasma a nombre de su primo. Contratos para reformas de oficinas y mejoras de naves industriales con precios que triplicaban los del mercado. Facturas falsas de comidas con clientes en restaurantes de lujo que, en realidad, eran fondos desviados a locales de ocio nocturno. Empresas pantalla, desvío de fondos, facturas infladas. ¿Creías que podías engañar al departamento de contabilidad con un par de firmas? Lo miré fijamente, con una mirada afilada como un bisturí. La cantidad malversada se estima, inicialmente, en unos 700.000 euros. Esa cifra es suficiente para que pases de 10 a 15 años en la cárcel por apropiación indebida, Javier. Su rostro pasó de un rojo intenso a un gris ceniciento. Gotas de sudor frío, del tamaño de perlas, le brotaron en la frente. Pasó las siguientes páginas con manos tan temblorosas que la carpeta se le cayó al suelo. Los papeles volaron por todas partes. Vio las fotos tomadas en secreto en las que aceptaba sobres de subcontratistas. Vio las transcripciones de mensajes de WhatsApp donde daba instrucciones para amañar licitaciones. Todo estaba en mis manos, tan claro y nítido que era imposible de negar. Carmen, ¿me has estado investigando? Tartamudeó, su voz rota, sin rastro de la arrogancia de antes. Eres mi mujer. ¿Cómo has podido? ¿Por qué me tratas con esta crueldad? Somos marido y mujer. Me levanté y caminé lentamente hacia la ventana. La ciudad bullía abajo. Sentí una punzada de amargura. Había confiado en él ciegamente, pensando que mi generosidad podría aplacar su codicia. Pero me equivoqué. La bondad mal dirigida crea monstruos, y el monstruo ahora mismo estaba mostrando su verdadera cara. Precisamente porque éramos marido y mujer te he dado la oportunidad de sentarte aquí a ver esto. En lugar de enviarlo directamente a la policía, esta mañana me volví para mirarlo con lástima. Tienes 30 días para devolver los 700.000 euros y reparar los daños. Si no, no me culpes por no tener en cuenta nuestro pasado. Ya conoces mi carácter. Cuando me aferro a algo, no suelto a quien me ha traicionado. El aire en la sala era irrespirable. Al darse cuenta de que su carrera estaba acabada y que la puerta de la cárcel se abría ante él, el ego arrogante de aquel hombre se derrumbó por completo. Se levantó de la silla y se arrodilló a mis pies, intentando agarrar el bajo de mi falda. Retrocedí, esquivándolo como si fuera algo sucio. «Carmen, por favor, me equivoqué». «Sé que me equivoqué», gritó, con la cara cubierta de lágrimas y mocos, en un estado tan patético que daba escalofríos. Fue una tentación. Me dejé llevar por malas compañías. Perdóname esta vez. Para ti, 700.000 euros no son nada, pero para mí es la vida entera. ¿De verdad quieres ver al hombre que fue tu marido en la cárcel? Mis padres son mayores. ¿Cómo sobrevivirán si se enteran de esto? Miré su cabeza inclinada, escuchando sus súplicas, pero mi corazón no sintió nada. Mencionaba a sus padres, nuestro matrimonio, pero ni una palabra de arrepentimiento por el daño que me había causado. Para él, yo solo era un salvavidas, una mina de oro a la que recurrir en tiempos de crisis. Dices que lo hiciste por tu familia, que me quieres. Solté una risa amarga. Volví a mi escritorio, saqué otro sobre marrón y se lo tiré a la cara. Entonces, explícame esto. ¿A dónde fue a parar el dinero que robaste de la empresa? ¿Lo usaste para construir nuestro hogar? ¿O para construirle un hogar a otra? Javier levantó la cabeza de golpe, con los ojos desorbitados de pánico. Recogió el sobre del suelo, temblando, y sacó las fotos. En ellas aparecía él, sosteniendo en brazos a un niño de unos 3 años. A su lado, una mujer joven y atractiva. Los tres sonreían felices frente a una casa nueva en un pueblo de provincia. Ese era su mayor secreto. El golpe de gracia que había guardado para el final. Tú decías que yo no podía tener hijos. Tu madre iba pregonando por ahí que yo era una inútil, que iba a extinguir vuestro linaje. Mi voz tembló, conteniendo la ira. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Que tenías un hijo secreto desde hace 3 años? Usaste el dinero que me robaste, el sudor de mi frente, para mantener a tu amante y a tu hijo, para comprarles una casa y un coche. Y mientras, en casa, interpretabas el papel del marido desdichado, atormentándome por no poder darte un heredero.
Javier, ¿acaso te queda algo de humanidad? La verdad, desnuda y cruda, quedó expuesta bajo la fría luz de la sala. Javier se quedó boquiabierto, sin poder decir nada, con el rostro pálido. Se dio cuenta de que su mujer, a la que siempre había subestimado y considerado ingenua, lo sabía todo. Mi silencio durante todo este tiempo no había sido estupidez, sino la calma que precede a la tormenta. Y ahora, la tormenta lo estaba arrasando todo. ¿Desde cuándo lo sabes?, susurró, con la voz quebrada. Desde que empezaste a cambiar la contraseña del móvil, desde que tus viajes de trabajo de fin de semana se hicieron más frecuentes, respondí, mirándolo con desprecio. Esperé a que confesaras, a que recapacitaras. Pero no, tú y tu madre os volvisteis cada vez más descarados. Confundisteis mi generosidad con debilidad, mi amabilidad con una obligación. Se acabó, Javier. Lárgate, vuelve a ese nido que has construido con dinero robado. Pulsé el botón del interfono y ordené a seguridad que subiera a la sala. Los dos guardias entraron y, sin necesidad de más instrucciones, levantaron a Javier. Él se resistió, desesperado, gritando mi nombre, suplicando una segunda oportunidad, pero sus gritos se fueron apagando hasta desaparecer tras la pesada puerta de madera. 3 días después del terremoto en la empresa, mi vida parecía haber vuelto a la normalidad, al menos en apariencia. Me sumergí en el trabajo para olvidar el vacío, pero las heridas seguían doliendo en la soledad de la noche. Seguía teniendo bloqueados los números de Javier y sus molestos parientes, pero sabía que no se rendirían tan fácilmente. Al mediodía, mientras revisaba un nuevo proyecto, sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero el prefijo era de una cabina telefónica cercana a la pensión donde sabía que se alojaban. Dudé un momento y descolgué. Mi instinto me decía que se avecinaba un nuevo acto de su teatro. Carmen, hija, ¿estás bien? La voz de Dolores sonó, no con su habitual tono agudo, sino con una dulzura tan falsa que parecía empalagosa. Soy yo, tu madre. Llevo días sin dormir, pensando en lo nuestro. Sé que me equivoqué. Soy una vieja chocha. Hablo sin pensar y te hice daño. ¿Me perdonas, hija? Escuché en silencio. Esa disculpa sonaba a guión de telenovela barata, de las que ella solía ver. Sabía que detrás de esas palabras había un pero enorme, una petición económica, y no tardó en llegar. Sé que estás enfadada. Y con razón continuó. Su voz se quebró en un sollozo. Pero, hija, los problemas de los mayores pueden esperar, pero tu padre no. Estos días, durmiendo en esa cama tan dura de la pensión, le ha vuelto el dolor de espalda. Se pasa la noche quejándose. A ver si puedes transferirme unos 500 euros. Bueno, con 300 también me apaño. Para llevarlo al médico y comprarle medicinas y algo de comida buena. Por los años que hemos sido familia, ¿no? ¿Vas a dejar que tu suegro sufra así? Solté una carcajada, un sonido seco que hizo que ella se callara al otro lado. 500 euros, 300 euros. Las cifras salían de su boca con una ligereza pasmosa. Acababan de echarlos de casa, su hijo estaba a punto de ir a la cárcel, y ella, desde una pensión de mala muerte, se atrevía a pedir dinero para comida buena y para curar un dolor de espalda que yo sabía que era simplemente porque no estaba acostumbrada a un colchón de espuma. Suegra, dije, con voz tranquila pero cortante. Tiene razón, la familia es algo muy valioso. Pero la nuestra usted la vendió muy barata hace tiempo. Si a mi suegro le duele la espalda, que Javier lo lleve a un hospital público, que para eso está la seguridad social. Él es su hijo mayor, su gran orgullo, ¿no? Javier está desorientado, no tiene dinero, tartamudeó Dolores. El dinero que se gastó en mantener a su amante y al nieto que usted tanto anhelaba la interrumpí, lanzando el golpe final. No finja que no lo sabe. Su nieto es un niño precioso. Debería volver al pueblo y pedirle a la madre del niño que la cuide y le dé dinero. Porque yo soy la nuera que no puede tener hijos. Mi dinero es el sudor de mi frente, no calderilla para repartir por ahí. Tenga un poco de amor propio. La línea enmudeció. Solo se oyó un resoplido de rabia. La dulzura fingida se había evaporado. Intentó empezar a insultarme, pero colgué rápidamente. Arranqué el cable del teléfono fijo y me recosté en la silla. Ya no sentía dolor, solo una profunda lástima. Aún no habían aprendido. Aún creían que podían usar un poco de chantaje emocional para sacarme dinero. Pero se les olvidaba que, cuando la confianza muere, cualquier súplica se vuelve absurda y patética. Como no consiguieron dinero, la bestia herida empezó a atacar a ciegas. Lo esperaba, pero no imaginé que Dolores actuaría tan rápido y de forma tan ruin. Solo un día después de la llamada fallida, empezaron a circular rumores maliciosos sobre mí por el antiguo barrio y, sobre todo, en su club de baile de salón,
el escenario donde antes presumía de su riqueza. Una vecina amable me escribió: Carmen, tu suegra la está liando en el centro cívico. Va llorando y diciendo a todo el mundo que tienes un amante, que le has robado sus bienes y que has echado a tus suegros ancianos a la calle para meter a otro hombre en casa. La gente no para de cotillear. Deberías hacer algo. Esbocé una sonrisa. Sabía que el punto débil de una mujer es su reputación, y quería usar la opinión pública para hundirme y forzarme a ceder. Creía que me asustaría, que la vergüenza me haría ir corriendo con dinero para callarla, pero se equivocaba. Yo ya no era la mujer débil que lloraba en silencio. Era una empresaria, y en los negocios, cuando el rival juega sucio, hay que contraatacar con un golpe mortal. No corrí allí a discutir como una verdulera. Eso solo me habría rebajado a su nivel. En su lugar, llamé a Marcos, mi eficiente asistente. Marcos, contacta con la agencia de detectives privados con la que trabajamos la última vez. Necesito que extraigan todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la cafetería de la esquina y de varias pensiones de las afueras de los últimos 3 meses. Que se centren en los días que la señora Dolores iba a sus ensayos. Marcos dudó. Jefa, ¿piensa hacer público lo suyo con el profesor de baile? ¿No es un poco cruel? ¿Cruel? Reí amargamente, mirando las nubes negras que se acumulaban fuera. Comparado con que ella quiera arrinconarme y manchar mi honor para extorsionarme, sacar la verdad a la luz es solo legítima defensa. Si le gusta jugar a la víctima moral, le enseñaré cuál es el precio de tener una doble vida. La verdad es que yo ya tenía pruebas de que Dolores usaba el dinero que yo le daba para mantener a un profesor de baile que podría ser su hijo. Facturas de ropa, transferencias secretas e incluso vídeos de ella acariciando al joven en una cafetería discreta. Pensaba guardármelo para mantener un mínimo de dignidad para mi suegro. Pero si ellos no respetaban mi honor, yo no tenía por qué proteger su podrida fachada. Revisé los vídeos que me enviaron los detectives. En ellos, Dolores coqueteaba con el joven profesor, criticando a su marido por ser un viejo inútil y a mí por ser una rata tacaña. No sabía que esos momentos de felicidad clandestina se convertirían ahora en la sentencia de muerte de su preciada reputación. La tormenta de opinión que ella había desatado se dirigía hacia mí, pero yo sabía que mañana, cuando estas pruebas salieran a la luz en el momento y lugar adecuados, el viento cambiaría de dirección. No opté por una confrontación pública. Sabía que, cuando la emoción se impone a la razón, la gente tiende a ponerse del lado del que parece más débil. En lugar de eso, me senté en mi despacho, mirando la pantalla del ordenador que mostraba el grupo de WhatsApp del club de baile, donde mi suegra había sido la estrella. Yo no estaba en ese grupo, pero Marcos había infiltrado un perfil falso hacía tiempo. A las 10 de la mañana, durante el descanso en que las señoras se reunían para cotillar, una cuenta desconocida envió un audio de 5 minutos al grupo. Sin introducción, sin comentarios, solo el archivo de sonido. Era una grabación de una conversación de Dolores con sus amigas más íntimas, donde se despachaba a gusto contra las mismas mujeres del club, llamándolas nuevas ricas paletas y viejas amargadas y envidiosas. La voz de Dolores se oía perfectamente. Esa Blanca baila como un pato mareado y se cree un cisne. Y la otra, Pilar, con el vestido de lentejuelas que dice que es de diseño. Pero si se ve a la legua que es del mercadillo, y se atreve a compararse con el que me compró mi nuera, que costó un dineral. Ese grupo solo me sirve para pasar el rato, pero no tienen mi clase. Justo después, indiqué a Marcos que enviara un documento legal, redactado por mis abogados, dirigido a la junta directiva del club. El texto advertía de que la señora Dolores estaba utilizando el nombre del club para difundir información falsa y calumniarme, y adjuntaba pruebas de sus deudas y de posibles intentos de estafa a otros miembros. El efecto fue explosivo. El teléfono que usábamos para monitorizar el grupo no paraba de vibrar. Los mensajes se sucedían, llenos de indignación. Blanca, su supuesta mejor amiga, fue la primera en saltar. O sea que nos considera unas paletas. Y yo que pensaba organizar una colecta para ayudarla. Luego, una avalancha de acusaciones. Que si Dolores pedía dinero y no lo devolvía. Que si sembraba cizaña entre ellas. La imagen de dama elegante que había construido con mi dinero se hizo añicos. Dolores, ajena a todo, llegó al centro cívico con su mejor vestido de baile, dispuesta a seguir con su papel de víctima para conseguir algo de dinero o, al menos, aliadas. Pero en la puerta, en lugar de sonrisas, se topó con la mirada fría del conserje. Señora Dolores, deténgase. La junta directiva me ha comunicado que ha sido expulsada permanentemente del club por alterar la convivencia. Por favor, váyase. Dolores se quedó de piedra. ¿Qué dice? Soy la estrella del grupo. Quiero ver a Blanca. En ese momento, salieron varias de sus amigas, con miradas cortantes.
Blanca le tiró un abanico a los pies. ¿Aún tienes la cara dura de venir por aquí? Lo hemos oído todo. Resulta que eres una estafadora que vive de su nuera. Vete de aquí y no vuelvas a manchar este lugar. Los insultos arreciaron. Dolores se quedó paralizada en medio del círculo de desprecio. Su rostro se puso morado, incapaz de hablar. Su preciado honor, pisoteado. Desde mi coche, aparcado al otro lado de la calle, la vi tambalearse, llevarse una mano al pecho y desplomarse. Se desmayó. Nadie se acercó a ayudarla. La gente simplemente miraba, y algunos incluso grababan con sus móviles. La escena era tan patética que tuve que apartar la vista. Más tarde supe que, cuando llegó la ambulancia, no tenía ni un euro para pagar la fianza de ingreso. Una mujer que se creía una reina, ahora abandonada a la frialdad del mundo. Tras el bochornoso incidente, la familia de mi exmarido se vio sumida en la miseria. El poco dinero que tenían se agotó. Desesperados, recordaron los préstamos que habían hecho a familiares, dinero que en realidad era mío. Javier tuvo que tragarse su orgullo y empezar a reclamar esas deudas. El primero fue su tío, al que le había prestado 20.000 euros para montar un negocio. Antes, lo recibía como a un rey. Hoy, su tío apenas le abrió la puerta. Javier, cuando me diste el dinero dijiste que era una ayuda, que ya te lo devolvería cuando pudiera. Ahora el negocio va fatal. ¿Cómo quieres que te pague? No presiones a tu propio tío, hombre. Pero tío. Pues si tan valiente eres, aprende a controlar a tu mujer en vez de venir a molestar a tu familia, dijo el tío, y le cerró la puerta en las narices. Luego llamó a una tía a la que le había dado dinero para que su hijo emigrara. ¿Qué dices? Pensaba que era un regalo. No me digas que ahora reclamas el dinero que le diste a tu primo. Se lo voy a contar a toda la familia. Y le colgó. Javier se quedó solo, bajo el sol, dándose cuenta de que el respeto que le tenían no era por él, sino por mi dinero. Sin poder, sin dinero, no era nadie. Los préstamos de palabra, las promesas familiares, se convirtieron en una soga a su cuello. Comprendió por primera vez lo que significaba la frase cuando tienes dinero, todos son tus amigos. Cuando no tienes nada, estás solo. Mientras ellos se hundían, yo continué mi propia investigación. Mi intuición me decía que la historia de Javier no acababa con una amante y un desfalco. Había algo más oscuro. Me reuní con Marcos. Su cara era más seria que nunca. Jefa, prepárese. Esto no es solo una amante. He revisado sus movimientos bancarios y he hablado con algunos contactos. Javier es un ludópata, un adicto a las apuestas de fútbol online. Me quedé helada. La ludopatía, ese agujero negro que devora familias. Marcos me mostró los extractos, con transferencias a altas horas de la noche. El dinero que sacó de la empresa. Una pequeña parte fue para la casa de su amante. La mayor parte se la jugó. Acumuló deudas sobre deudas. Pero lo peor estaba por llegar, la verdad sobre el nieto heredero. Marcos me entregó una fotocopia de una prueba de ADN. La conclusión era clara. La amante de Javier, Verónica, es en realidad otra víctima, o más bien, una cómplice. El niño no es hijo de Javier. ¿Qué? Javier sabe desde hace tiempo que es estéril por su estilo de vida. Pero para seguir sacándole dinero, para tener una excusa con la que presionarla, se compinchó con ella. Aceptó al niño como suyo para montar un teatro delante de su madre. Dolores quizás lo sabía, o quizás no, pero se sumó a la farsa para hacerla sentir culpable a usted por no tener hijos. Sentí que me ahogaba. Todo había sido una obra de teatro cutre, construida sobre mentiras y una avaricia sin límites. No solo me habían engañado en lo sentimental y en lo económico, sino también con la sangre, con la conciencia. Recordé a Dolores llamándome árbol sin fruto, a Javier fingiendo tristeza por no tener descendencia. Todo para convertirme en una mina de oro para pagar sus deudas de juego. Una tarde de lluvia, la recepcionista me anunció que una mujer llamada Verónica insistía en verme, diciendo que era familia de Javier. La hice pasar a una sala de reuniones. Entró una chica joven, muy maquillada pero con una ansiedad visible. Llevaba un vestido caro, pero sus zapatos estaban manchados de barro. ¿Tú eres Carmen?, preguntó, intentando sonar desafiante. Vengo a hablar contigo. Javier me ha dicho que lo estás acorralando, que no puede pasarnos la pensión. Los niños no tienen la culpa de nada. La dejé hablar, mientras yo sorbía tranquilamente mi té. Cuando vi que empezaba a ponerse nerviosa, le deslicé 2 papeles por la mesa. Uno era la denuncia penal contra Javier por apropiación indebida. El otro, el resultado de la prueba de ADN. Mira esto. Tu generoso amante está a un paso de la cárcel, con una deuda de 700.000 euros. Y en cuanto al niño, creo que tú sabes mejor que yo quién es su padre. El rostro de Verónica se descompuso. ¿Cómo?
¿Cómo tienes esto? ¿Javier lo sabe? Él no lo sabe. O quizás sí. Y simplemente te ha utilizado para sacar dinero. ¿Creías que te quería? Se quiere a sí mismo. Está ahogado en deudas de juego. Tú y el niño solo erais sus peones. Ahora que va a ir a la cárcel, ¿crees que le quedará dinero para mantenerte? Verónica se derrumbó, llorando. Se dio cuenta de que solo era una víctima más de su farsa. ¿Qué? ¿Qué hago ahora? Me preguntó suplicante. Sé mi testigo, respondí. Cuenta todo el dinero que te dio. Todo lo que compró con el dinero robado. Si cooperas, no presentaré cargos contra ti por beneficiarte de un delito. Elige. O te pones del lado de la verdad, o te hundes con el barco de Javier. Verónica asintió, aferrándose a la prueba de ADN como si fuera un salvavidas. Esa noche, al volver a mi nuevo apartamento, vi una figura encorvada junto a la entrada del edificio. Era Javier. Desaliñado, con barba de varios días, la ropa arrugada, sostenía un ramo de rosas, pero no de las caras que solía regalar, sino un pequeño ramo comprado a un vendedor ambulante, con los pétalos ya mustios. Al verme, se le iluminó la cara. Carmen, has vuelto. Te estaba esperando. He visto estas flores y me he acordado de ti. Miré el ramo marchito, y luego sus ojos, que intentaban ocultar el miedo y el cálculo. ¿Qué haces aquí? Pregunté, sin coger las flores. Carmen, no seas tan fría. Sé que me equivoqué. Estoy arrepentido. Te echo de menos la comida que preparabas, nuestra casa. Perdóname. Dejaré el juego, dejaré a Verónica. ¿Empezaré de cero? ¿Seré un buen marido? Mirei, una risa amarga. ¿Empezar de cero? ¿Crees que la vida es un videojuego? ¿Echas de menos mi comida o mi cuenta bancaria? ¿Nuestra casa o el chalet con el que presumías? Javier, mira esas flores. Están muertas, como nuestro matrimonio. No sigas con este teatro. Solo te hace parecer más patético. En ese momento, mi abogado, Sergio, que me estaba esperando en el vestíbulo, se acercó a nosotros. Sostenía una carpeta. Señor García, ya que mi clienta no acepta sus flores, le trae otro regalo, mucho más práctico. Le entregó la carpeta. Es la demanda oficial de divorcio y la reclamación de bienes. Aquí se detallan todas sus deudas. Primero, los 700.000 euros malversados de la empresa, que ya están en manos de la Fiscalía. Segundo, los 500.000 euros que su familia me ha pedido prestados en los últimos 5 años, con todas las transferencias bancarias como prueba. Javier miraba los papeles como si fueran su sentencia de muerte. Y por último, continuó Sergio, mi clienta exige una compensación por daños morales y perjuicio a su reputación. En total, la cifra que debe afrontar es de aproximadamente 1.2 millones de euros. Si no puede pagar, solicitaremos el embargo de todos los bienes de su familia, incluida la parcela de la casa del pueblo que está a nombre de sus padres. Javier retrocedió, aterrorizado. Carmen, eres cruel. Me estás matando. Me acerqué a él y lo susurré. ¿Cruel? Comparado con tu madre queriendo dejarme en la calle, o contigo engañándome para mantener a otro hijo, soy bastante piadosa. Solo estoy reclamando justicia. Ahora, coge esto, vete a casa, y decidid si vendéis la tierra o la casa para pagar. Sergio le puso la carpeta en las manos y yo me di la vuelta, entrando en el ascensor sin mirar atrás. Cuando Javier llegó a la pensión con la noticia, el caos se desató. La cifra de 1.2 millones de euros y la amenaza de embargo de la casa del pueblo rompieron por completo la falsa unidad familiar. «Todo es por tu culpa», le gritó Antonio a Dolores. «Por tu maldita bocaza. Ahora lo perderemos todo». «Cállate, inútil», respondió ella, abalanzándose sobre él. «Tú bien que cogías el dinero cuando te lo daba. Ahora que vienen los problemas me echas la culpa a mí». «Dejad de discutir», gritó Sofía, llorando. «La culpa es de Javier, por ser un incompetente y dejarse atrapar. Os odio a todos». La discusión se convirtió en una pelea a gritos que alertó a todo el vecindario. Tuvieron que llamar a la policía para que pusiera orden. En los días siguientes, la desesperación se apoderó de ellos. Javier, con su reputación por los suelos, no encontraba trabajo en ninguna empresa. El despido por malversación era una mancha imborrable. Acabó aceptando trabajos que antes habría despreciado. Se hizo repartidor con su scooter, con un casco que le tapaba la cara para no ser reconocido, pero el trabajo físico, bajo el sol y la lluvia, le pasó factura. Un día, lo vi desde mi coche, discutiendo con un cliente que le gritaba. Él solo agachaba la cabeza, sumiso. La escasez llevó a Dolores a tomar medidas desesperadas. Se plantó frente a mi oficina, arrodillada, con un cartel que decía: «Nuera millonaria deja morir de hambre a sus suegros. Ayuda, por favor». Hizo un espectáculo, llorando y agarrándose a mis piernas cuando salí. La gente se arremolinó,
algunos grabando, otros compadeciéndose. Yo me quedé quieta. Señora, le dije en voz alta para que todos oyeran, levántese. Hay cámaras y hay leyes. Este teatro no sirve de nada. Un juez decidirá quién debe qué. Soy tu madre. Yo no tengo una madre que me humilla y se gasta mi dinero con su amante. Usted dice que la dejó morir, pero ¿quién me explotó a mí durante 5 años? Me dirigí a la multitud. Si quieren saber la verdad, busquen en internet. Y ahora, por favor, déjeme pasar. Los guardias la apartaron con delicadeza. Su plan había fracasado estrepitosamente. El día del juicio, se sentaron juntos, encogidos. Las pruebas eran abrumadoras. El juez concedió el divorcio. Se confirmó que el chalet y todos mis bienes eran exclusivamente míos. En cuanto a la deuda, tras considerar la situación, el juez los condenó a devolverme 250.000 euros, una cifra menor de lo que pedía, pero una sentencia de muerte para ellos. Mi objetivo no era destruirlos, sino que asumieran su responsabilidad. Al oír la sentencia, Dolores se desmayó. Tuvieron que llevársela en ambulancia. Esa noche, Javier me llamó desde el hospital. Carmen, mamá ha tenido un pequeño derrame. Necesitamos dinero para ingresarla. Por favor. ¿Cuánto es?, pregunté fría. Son 150 euros. Bueno, si puedes, transfiere 500 para las medicinas. Me reí. Ya no soy vuestro cajero automático. Te transferiré exactamente 150 euros. Es la última limosna que recibirás de mí. Si necesitas más, vende el móvil con el que me estás llamando. Colgué y transferí la cantidad exacta, con el concepto caridad. Dolores sobrevivió, pero quedó con secuelas. La mitad de su cuerpo paralizada. La deuda y los gastos médicos aplastaron a la familia. Sin otra opción, Javier y Antonio empezaron a trabajar como peones de obra en las afueras. El hombre que vestía trajes de marca ahora cargaba sacos de cemento bajo un sol abrasador. Dolores, por su parte, consiguió un trabajo fregando platos en un restaurante nocturno. La mujer que usaba perfumes caros ahora metía sus manos agrietadas en agua sucia y grasienta. La vida los había humillado hasta reducirlos a cenizas. Mientras ellos se hundían, mi vida florecía. Reorganicé la empresa, eliminando a los parásitos que había metido Javier. Los beneficios se dispararon. Empecé a cuidarme, a viajar, a disfrutar de mi libertad. Gané un premio a la empresaria del año. En la gala, mientras sostenía el trofeo, me di cuenta de que ya no los odiaba. Eran solo una lección aprendida. Una noche de invierno, Dolores encontró en la basura una revista de negocios. En la portada estaba yo. La CEO que resurgió de sus cenizas, decía el titular. Me vio, radiante y poderosa. Se miró sus manos, sucias y agrietadas, y rompió a llorar junto al contenedor de basura. Se arrepintió, no por el dinero, sino por haber desechado un diamante para quedarse con un puñado de piedras. Pero ya era demasiado tarde. Unos meses después, recibí una última llamada. Era Antonio. Carmen, hija, sé que no tenemos derecho, pero nos van a echar del cuarto que alquilamos. Debemos 2 meses. Mamá está enferma. Javier está agotado. Por favor. Solo un techo para no morir de frío este invierno. Lloraba. Un hombre mayor, suplicando. El odio en mí se había disipado, dejando solo una extraña lástima. No quería volver a verlos, pero mi conciencia no me permitía dejarlos en la calle. Está bien, dije. Será la última vez. No os daré dinero. Nunca. Pero no os dejaré morir de frío. Le pedí a Marcos que les alquilara un pequeño piso en un barrio obrero a las afueras, pagando 1 año por adelantado. La condición era clara. Si intentaban contactarme de nuevo, los echaría. Aceptaron, agradecidos y humillados. Les dejó 2 sacos de arroz y una caja de pasta. El precio final para comprar mi paz. El tiempo pasó. Un día, de camino a una nueva fábrica, mi coche pasó por su barrio. Reduje la velocidad, movida por una curiosidad lejana. A través del cristal tintado, los vi. Javier, mucho más delgado y envejecido, empujaba un carro lleno de chatarra. Dolores, sentada en un taburete, vendía unas pocas verduras en la acera. Estaban demacrados, consumidos por el trabajo duro. No me reconocieron. Mi coche de lujo pasó a su lado, como un fantasma de otro mundo. Éramos 2 líneas paralelas que nunca más volverían a cruzarse. La noche de fin de año, desde el balcón de mi ático, contemplaba los fuegos artificiales que iluminaban el cielo de Madrid. Sostenía una copa de vino, sintiendo la brisa fresca de la libertad. Mi móvil vibró. Era un mensaje de un nuevo contacto, un socio de negocios, un hombre inteligente y respetuoso. «Feliz Año Nuevo, Carmen», sonreí. Aún no estaba lista para una nueva relación, pero mi corazón ya no estaba cerrado.
Simplemente descansaba, esperando a alguien que valorara a la mujer que era, no la fortuna que tenía. Levanté mi copa hacia el cielo estrellado. «Feliz año nuevo», Carmen susurré. «Bienvenida de nuevo a ti misma».